Buenas tardes, compañeros. Hoy les vine a presentar la situación de cuidado de enfermería en el contexto clínico presentado por mí, David Alejandro Serrano. Entonces, vamos a empezar. Bueno, primero tenemos el contenido que nos vamos a encontrar las diferentes cosas que yo consideré que debía ir en esta presentación. Entonces, vamos a verlos todos. Vamos a empezar con los datos de identificación. Ella ingresó el 4 de julio del 2020 a las 7:58 pm. Ella tiene actualmente su dirección en registro en Pitalito, pero por cuestiones de diferentes, tanto como su enfermedad y trabajo, está viviendo acá en Neiva con los familiares. Tiene a la edad de la historia clínica, a la fecha de la historia clínica, su edad es de 65 años, un mes, 2 días, género femenino. Ella ingresó por el servicio de urgencias y actualmente es de servicios generales en su ocupación en el colegio Inés Julián Motasalas, que casualmente pues la conozco. El estado civil de ella es soltero, su entidad es Comeva, aunque hubo un problema y le estaban diciendo que era pues de confamiliar, pero es un problema que se solucionó. Es un de tipo contributivo y cotizante, pues por el hecho de que aún así aún está trabajando. Y el tipo de escolaridad es una escolaridad que terminó el bachillerato. Entonces, esto es una descripción de ella, por decirlo así. En el motivo de consulta, ella llegó referenciando directamente: me duele el pecho y me siento ahogada. En la historia clínica de entrada nos pueden decir que es una consulta por cuadro clínico de 14 días de evolución que inicia el día 24 de julio del 2020 y consiste en malestar general, abstenía, dinemia, escalofríos, sintomatología que se logró extender por 3 días, pero y se autolimita. Después también refiere posteriormente tener dolor torácico intermitente, retroesternal de tipo opresivo y que lo asocia a una disnea. La hija, que ese es un dato importante, refiere que consultó el día de ayer pues a este día que estamos hablando a Mediláser, donde se le realizó un hisopado para COVID-19, la cual resultó una IgG positiva. Entonces, esto se tiene muy en claro para el manejo de esta paciente. Al examen físico, la paciente pues se revela ansiosa, con leve polipnea, no agregados pulmonares y tampoco hay agregados cardíacos. Entonces ella se ingresa y se toma biomarcadores, paraclínicos biomarcadores, rayos X de tórax y pues se queda pendiente la definición por medicina general. En antecedentes tenemos patológicos. Usted ya padece actualmente una diabetes mellitus tipo 2 con requerimiento de insulina, hipertensión arterial parcialmente controlada, después vamos a ver que no tanto, enfermedad renal crónica estadio 3B con aparente adherencia al tratamiento. Todo esto pues se va a poner en duda a medida que vayamos viendo pues los laboratorios. En historial quirúrgico tiene un antecedente, una histerectomía radical, por algo que ella no supo muy bien aclarar. Ella decía que eran unos miomas, pero que también le tuvieron que sacar los ovarios. Entonces quedan dudas en verdad, fue unos miomas muy complicados o fue un tipo de SA, pues bueno, no se sabe. Tóxicos no refieren ni alérgicos farmacológicos. Actualmente, antes de entrar al servicio de urgencias, pues estaba tomando alodipino, metoprolol, losartán, insulina pidra y lantus, pero el losartán se lo suspendieron porque en las entrevistas manifestaba que ya no lo tomaba. Vamos a empezar con el recuento cronológico. En el recuento cronológico, entonces, vamos a empezar que el 4 de julio, perdón, de agosto del 2020, a las 8:30 pm, entonces se empezó a describir un dolor torácico con características supresivas de 15 días de evolución, asociado a disnea y prueba serológica de IgG positiva para SARS-CoV-2 por parte de la hija. Entonces se le dio un plan, como que obviamente lo normal, un control clave, acetaminofén 1 gramo vía oral en el momento, ranitidina 50 miligramos en dosis intravenosa en dosis única, y pues las pruebas como hemograma, PT, PTT, BUN, creatinina, glucosa, troponina, ultrasensible, dímero D, ferritinina y LDH. Entonces, también obviamente pruebas de función hepática con las transaminasas, lactato, electrolitos y un rayo de X de toras en diferentes lateralidades, ¿sí? Y pues todo había que revalorarlo dependiendo los reportes de las imágenes, ¿no? Vamos a tener un problema más adelante con el dímero D, que es lo que nos va a dificultar un poco o retrasar los diagnósticos. Entonces, más tarde, el mismo día, se le cambia la orden de rayos X a toma de tórax portátil.
y ya en la madrugada del siguiente día pues refiere estar mejor y pues está pendiente de los reportes de los paraclínicos que ya había mencionado para defender la conducta. Los paraclínicos llegaron más o menos a la hora de la madrugada. Debemos ver que los paraclínicos en general son normales, pero tiene obviamente alteraciones visibles como la TPT, la hemoglobina y el hematocrito, que son claros ejemplos que por su patología actual del estadio renal y además de la diabetes pueden interferir en este tipo de cosas, pero aún así no son muy marcadas como para que reflejen un peligro. Lo que es el boom de la creatinina es un claro reflejo de su función renal que se está decayendo. Obviamente vemos un boom muy alto de 44.6 y una creatina bastante alta para 2.96. ¿Sí? Entonces, aún así, el paciente aún así refiere estar igual y que hay presentes signos vitales estables. ¿Qué hay detalles a destacar además de los que ya mencioné? Que tiene una elevación de azofados, ferrenina y elevación y una LDH limítrofe. LDH limítrofe se refiere a este componente sanguíneo que nos indica cuando hay una lesión tisular en alguna parte del cuerpo y que se puede manifestar de manera pues genérica, lo que nos indica pues directamente que hay un daño, ahí está habiendo un proceso dañino tisular en el cuerpo, que aún no cuenta con los reportes de los gases arteriales ni el dímero D, y por hallazgo del rayo X simple tórax que se le realizó, entonces consideran que se necesita una imagen de más alta definición para definir manejo especializado. Un rato más tarde, una hora del mismo día, llegaron los reportes de los gases arteriales donde no se manifestó ningún trastorno de la oxigenación ni nada relevante, por decirlo así, que pudiera poner en peligro su estadía. Entonces continúa sencillamente con el pendiente con la imagen de alta definición de tórax que se le fue ordenado. Entonces, el mismo día, más o menos al mediodía, ya los diagnósticos los tenía definidos como dolor torácico de probabilidad intermedia de riesgo bajo, un caso sospechoso de infección por COVID-19, una enfermedad renal estadio 3B y tenían que descartar una patología embólica pulmonar por las sintomatologías que se le podía parecer a uno. No podían, pues, por eso era necesario el dímero D y otros factores que pues, no tenían. ¿Qué plan era el que tenía en ese momento? A esta hora se le suspendió el TACAR de toras por falta del reactivo de dímero D. Se le ajustó a una angiotac de toras y por eso se le hizo una suspensión de todos los nefrotóxicos que pudiera estar administrándole. Se le ajustó tratamiento por ese mismo y se le mantuvo la hospitalización. Vamos a ver que ya en las horas de la tarde, en la valoración por medicina interna, hubo una imagen de tórax dudosa y el TACAR de tórax que reveló prácticamente un patrón difuso de vidrio esmareldado, como ellos lo mencionan, pero de manera leve. Entonces, en este caso ellos dicen directamente que hay que tomar la PCR para SARS-CoV-2, dado que les pareció extraño que desde el ingreso, teniendo en cuenta el antecedente de la hija con SARS-CoV-2 también positivo, pues que no le hubieran tomado eso. Entonces le mandaron el plan de tomar PCR para SARS-CoV-2 y trasladar a piso para pacientes que ya se estuvieran confirmados con esta patología. Ya tenemos que al día siguiente, y también por valoración por medicina interna, el TACAR de toras encuentra unos infiltrados intersticiales, definidos, bilaterales, suprapleurales, parcheados, silueta cardíaca y una impresión, aunque tenía una impresión normal, grasa pericárdica por su sobrepeso y paciente con lata sospecha de neumonía intestinal por SARS-CoV-2 a partir de este patrón tomográfico que ellos han mandado. Pero a la vez se dan cuenta de su función renal bastante disminuida y pues se decide suspender el angiotac por posible daño renal. Ya el siguiente día la valoración por medicina interna, actualmente se escasea la tos, prácticamente ya no tiene esos síntomas, una muy leve disnea, un requerimiento de oxígeno, sin requerimiento de oxígeno, pero empieza a cursar con un trastorno de ansiedad bastante grave. Aquí no lo defino muy bien porque es un recuerdo cronológico, pero ella lo describe como que le da unos ataques de pánicos insostenibles por muchas razones que ya mencionaré. Y entonces digamos que el médico, ante la solicitud de la propia paciente de su trastorno de ansiedad manifestado, se le administra alprazolam, una tableta de 0,25 miligramos por evento.
El plan se deja con, pues, que ya es con el diagnóstico de SARS-CoV-2 o COVID-19. Se presenta una toma de eco, un pendiente de toma de eco de vías urinarias para descartar ciertas infecciones y además de evidenciar la función renal y control de signos vitales y obviamente estar pendientes por si hay cambios en esto. El día 9, 2 días después, se da una valoración por medicina interna donde se encuentran glucometrías altas, aún así ellas recibiendo un tratamiento de ¿qué? Pues de su insulinoterapia, porque pues ella decía que estaba muy juiciosa con eso. Entonces, aunque ella no tiene en ese momento ningún deterioro ni hemodinámico, ni respiratorio, ni fiebre, pero tiene un mal control metabólico, entonces empieza a dar una insulinoterapia y se da insulina alergina en solución de 50 en solución inyectable de 100 unidades por mililitro e insulina gluricina en solución inyectable de 100 unidades por 10 mililitros. Entonces, el plan queda tendidamente pendiente de tomar un ecocardio por el posible daño cardíaco que podría haber provocado la parte pulmonar, pues se sospecha que hay un daño cardíaco, tomar glucometrías y ayunas de 2 horas postprandiales y a las 10 pm. O sea, lo normal en la toma de glucometrías, controla signos vitales y se avisa de cambios, como ya había mencionado, se ajusta la insulinoterapia por las cifras encontradas y los paraclínicos de severidad que se le aplican pues cada 72 horas por el hecho de su patología actual. Ya llegamos a los aspectos positivos y negativos, entonces empecemos obviamente por los positivos. Tenemos un claro apoyo familiar. Ella manifiesta que aunque pues los familiares no se les era permitido entrar a visitar a ella, estaban pendientes, le intentaban enviar comida si no se la dejaran entrar, implementos de aseo, siempre estaban ahí con el hecho de apoyarla. En el servicio había los medicamentos, insumos y recursos humanos necesarios para la atención para ella. Ella tenía una clara disposición para mejorar su estado de salud y era una paciente muy colaboradora. Pero en los aspectos negativos vemos que ella desarrolló un trastorno de ansiedad muy grande, tanto que pues después de que salió ella manifiesta que eso lo siguió presentando, que se ha disminuido, pero que por alguna razón ella jamás había tenido eso y esa estadía en el hospital le generó un trastorno de ansiedad que aún está en tratamiento. Entonces, el patrón del sueño alterado, obviamente, por el hecho de su mismo trastorno de ansiedad, decía que no puede dormir muchas veces y tenía un claro desconocimiento de su enfermedad, no solo de COVID-19, el cual me manifestó en un momento de la sesión educativa que no creía que hubiera tenido eso, porque pues no manifestó ciertos síntomas que dicen por la televisión, palabras de ella, pero tampoco tenía conocimiento de qué era la diabetes y la hipertensión. Tenía una idea, azúcar alto, sí, la tensión, pero no tenía en verdad ni cómo funcionaba ni cuáles eran los verdaderos peligros para ella, que es lo más importante. También tenemos que se sintió incomodidad en el sitio de hospitalización, porque de hecho eso fue como el detonante que le desencadenó los signos de ansiedad, porque ella decía que ella tiene miedo a las alturas y la dejaron, estaba en el 6.º piso y la dejaron al pie de una ventana. Aunque ella solicitó el cambio y lo hicieron, siempre vivió con ese miedo, además de que se quejaba mucho de la condición de los baños, que estaban en muy mal estado. Y pues como conclusión, una muy mala adherencia a sus patologías de base. Vamos a tener que la enfermedad actual porque leyes cursas son pues la infección por SARS-CoV-2, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y el trastorno de ansiedad. Entonces vamos a hablar, no me voy a ahondar directamente en estos temas, pero vamos a hablar y hacer un recorderis de lo que son estas patologías en su forma macro. Entonces recordemos que la hipertensión arterial es el esfuerzo aumentado que tiene al realizar el corazón para enviar la sangre hacia el resto del cuerpo. La resistencia que hacen los vasos sanguíneos. No confundir con presión arterial, que es la fuerza que se expulsa la sangre por los vasos sanguíneos, a diferencia pues, de esto. Recordemos que es un complejísimo sistema llamado sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el que se encarga del control de la hipertensión, además de la tensión arterial, además de otras cosas como control, retención de electrolitos, vigilar el gasto cardíaco, obviamente lo que ya dijo la vasoconstricción y alguna alteración entre estas. Además de obviamente la alteración de las neurotransmisores cerebrales y otras señales, todos estos cambios y todas esas dificultades pueden llevar a una hipertensión arterial.
Este sistema ya lo conocemos todos y sabemos los diferentes tratamientos que hay con base en esto. Los signos y síntomas que se pueden presentar, pues esto obviamente ya sabemos que los signos y síntomas son cuando se dan cuando ya está en una etapa más severa, porque pues ya se sabe que la hipertensión se conoce como una enfermedad muy silenciosa y si solo se manifiesta síntomas como cefalea, mareos, cambios de visión y tinnitus, pues solo en estos casos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar hipertensión arterial? Pues sencillamente podemos dividirlo en dos, en modificables y no modificables. En la edad, teniendo los no modificables, la edad del sexo, el origen étnico y la herencia. Teniendo en cuenta de que por estudios se sabe que las personas de raza negra tienen una tendencia mayor a desarrollar hipertensión arterial. Los modificables tenemos pues todo lo que sea con nuestro estilo de vida. ¿Sí? Y todo lo que nos puede influir, y entre esas tenemos la hiperlipidemia, el alcoholismo, la nutrición, el sedentarismo, la obesidad, los factores sociales, hablando directamente del estrés y el tabaquismo. El diagnóstico, hay una forma bastante grande, bueno, bastante grande no, sino bastante simple de diagnosticar esto. Y este puede ser precisamente cuando usted llega, por ejemplo, a un servicio de urgencias, le detectan una tensión alta y pues descubren que por otros ciertos factores usted es hipertenso. O cuando sencillamente en una visita médica programada se le tomaron la tensión, le encontraron unas cifras tensionales altas, le hicieron el afinamiento por la semana o por los 8 días que haya considerado, 5 o 8 días, dependiendo que haya considerado el médico para el afinamiento. Y se le encontró que mantenía tensión arteriales altas. Y lo último es cuando ya se evidencia un daño macrovascular, una diabetes mellitus, una enfermedad renal crónica. ¿Sí? Si sus tensiones tensionales son de 140 en diastólica sistólica más de 140 y en diastólica más de 90, entonces pues ya se hace un diagnóstico claro de hipertensión arterial y se dirige de una vez al programa de riesgo cardiovascular. Entonces, bueno, esto es lo que ya había hablado, lo del diagnóstico. El tratamiento farmacológico, no farmacológico, discúlpeme, siempre tiene que ver con los estilos de vida. Mejorar la actividad física, reducción del consumo de sodio. Es más, dicen que pues, no deberían consumir sal, pero que pues, como todos los alimentos pueden tener una cierta cantidad de sodio, de cierta manera se dice que se espera que si se administra sal de manera independiente sea máximo 1 gramo día. Hay muchas formas de cuidado y preparación de estos medicamentos, pero pues esto ya es un tema aparte, pero es importante mencionarlo. Control del peso, la cerveza, fumar, todo lo que son estilos de vida. De esa forma podemos controlar la hipertensión por la parte no farmacológica. ¿Sí? Ahí los tenemos. Manejar el estrés es muy importante porque ya sabemos que las hormonas del estrés a largo plazo no solo causan hipertensión, sino otro tipo de problemas por los aumentos de cortisol, noradrenalina y demás neurotransmisores y hormonas que pueden afectar de manera negativa a nuestro cuerpo. El tratamiento farmacológico es muy amplio y siempre es enfocado dependiendo de las necesidades del paciente. Pueden ser IECAS, IECAS, que es el tratamiento normal que se da por inicio, ARA2, alfa-bloqueadores, diuréticos, bloqueadores de los canales de calcio, beta-bloqueadores, vasodilatadores, antagonistas de la aldosterona. Todos son medicamentos que se pueden desarrollar para en este caso de la hipertensión. Entre el caso de ella ya estaba manejando metoprolol, un comprimido de 50 miligramos cada 12 horas. ¿Y cuáles son los cuidados de enfermería que tenemos que tener con este medicamento? Pues es importante siempre, como esta clase de medicamentos, para que haya lograr un estado estable en el cuerpo, hay que administrar siempre las dosis indicadas en las horas para evitar una pobre adherencia. ¿Sí? Que el cuerpo se acostumbre a este medicamento. No interrumpir abruptamente, pues puede provocar anginas de pecho o un efecto rebote, que es aumentar la tensión. El control de la tensión arterial es esencial. ¿Por qué? Porque evita que de pronto con la administración continua de esto, pues pueda haber descensos súbitos de esta y pues por ende complicaciones, ¿no? Y lo importante es educar al paciente de los riesgos de conducir bajo los efectos de los medicamentos porque se puede inducir al sueño. Y no solo en la parte de la parte de conducir, educar sobre el medicamento y educar de por qué este es importante y que no lo reemplace por otro tipo de tratamientos. Ocurre igual con el anlodipino. El anlodipino, que lo estaba tomando con comprimido de 5 miligramos también cada 12 horas.
Los cuidados de enfermedad son parecidos, tiene que ella tiene que tomarlos a una hora adecuada para mantener una adherencia, supervisar que no ocurra una disminución excesiva de la presión arterial. Se aconseja que se tiene que mantener el paciente acostado dentro de 2 a 4 horas después de la administración, y obviamente en este caso en específico hay que monitorear electrolíticos, sodio y potasio durante el tratamiento, porque este tiene la tendencia a alterarlos. Pasemos de la diabetes mellitus tipo 2, ya todos la conocemos también, entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Entonces, el tipo más común de diabetes es la diabetes mellitus tipo 2, diferenciarla muy importante de la 1 y la 2, teniendo en cuenta que la 1 es un daño total del páncreas, que las células no producen insulina, mientras que el tipo 2 es la resistencia a la insulina por parte de las células del cuerpo, especialmente del hígado, que no procesan la glucosa en sangre y no las asimilan, por ende esta se queda rondando en el cuerpo y provoca todas las enfermedades que conocemos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que cuáles son los síntomas que podemos evidenciar a los inicios de la diabetes? Entonces debe haber un aumento o pérdida de peso, una polidipsia o muchas ganas de comer, una poliuria, muchas ganas de orinar, polidipsia, muchas ganas de tomar agua, poliuria, muchas ganas de orinar, polifagia, muchas ganas de comer, una visión borrosa que puede ser sencillamente por ya evidenciándose un daño en una retinopatía diabética, y es muy importante una mala sanación de las heridas, que es la que genera las mayores complicaciones en esta clase de pacientes. Los factores de riesgo, ¿cuáles son? Entonces, además de que son todos sujetos mayor de 45 años, también son menores de 45 años con sobrepeso, siendo claro un indicador el índice de masa corporal mayor de 25. Pacientes de primer grado de diabetes, que tengan primer grado de diabetes, padres, hermanos, también tienen el riesgo. Una mujer con antecedentes de hijos macrosómicos o historial de diabetes gestacional, y obviamente el sedentarismo. Entonces, tenemos hipertensos también, que manejen sus cifras tensionales altas, que no tengan control. Gente que tenga el HDL menor de 35 miligramos por decilitro o triglicéridos por mayor de 250 miligramos por decilitro. Un examen previo de intolerancia a la glucosa, que es la que se le hace a estas personas, y pues que den positivo a esto. Estado de insulinoresistencia, que ya se haya evidenciado muy frecuente el síndrome de ovario poliquístico, y un historial de enfermedad cardiovascular. En el diagnóstico es muy amplio. Hay muchos tipos de estos. Aquí yo agregué una muy buena tabla sacada del ministerio de cómo se hace el diagnóstico, donde se tienen en cuenta no solo las pruebas de tolerancia a la glucosa, el test de O'Sullivan, sino que también se cuenta en cuenta los valores de la hemoglobina glicosilada, y todo esto pues sencillamente se evidencia según los criterios de diagnóstico, pues sí o no se diagnostica como diabético o un estado prediabético, dependiendo pues la situación, el contexto y la persona. El tratamiento. Para empezar, el no farmacológico, que también es importante, recordemos que es un cuidado integral. Hay que hablar el estado físico, el sedentarismo es terrible para esto, el dejar de fumar, el cigarrillo altera muchas cosas del cuerpo, entre estos pues digamos que dejar de fumar es importante. Adelgazamiento, porque el sistema cardiovascular reduce los depósitos de glucosa libre y fuerza al cuerpo a consumir ese tipo de glucosa que anda rondando, además de que sigue el tratamiento farmacológico, obviamente con esa ayuda. Una asesoría nutricional, porque los diabéticos tienen que tener su propia nutrición especial al tener una intolerancia a ciertos tipos de azúcares, especialmente del azúcar normal, por decirlo así, para que ellos esas azúcares que ellos consuman pueden estar procesadas y no acumuladas. Por eso aplica que son la dieta para diabéticos. El problema es que muchas veces estas son un poco caras, o más que caras, el problema es la adherencia al tratamiento de las personas que empiezan con la diabetes, porque pues es un cambio de vida inmenso, ¿no? Es un cambio de vida de que tienen que dejar de comer muchas cosas que pues, claramente son ricas, pero que son muy dañinas para ellos. Entonces eso diría que es el mayor reto a ellos. La fibra alimenticia, entonces pueden ser parte de alimentos derivados de las plantas que el cuerpo no puede digerir, ayudan a controlar el azúcar en la sangre, ablandar los desechos y mantener la salud intestinal. Todo eso son tratamientos no farmacológicos. Los farmacológicos podemos orientarnos primeramente a los antidiabéticos orales, como son los inhibidores de la adenasa carbónica, los inhibidores de la carbosa, las sulfonilurias, y pues una de las más conocidas, pues la metformina,
que pues ya estas tienen un efecto inicial sobre el control de la glucosa, pero en algún momento, sea por cuestiones de tolerancia a estos medicamentos o por cuestiones de que la patología ya ha avanzado lo suficiente, se es necesario pasar a las insulinas, las cuales hay de todo tipo, desde ultra rápidas, regular, intermedia y de acción prolongada. Ahí podemos como ver el tipo de inicio del efecto de estas, el tiempo máximo que pueden durar estas y la duración en el cuerpo en estado medio de concentración media en el cuerpo en el que pueden estar. Vamos a hablar rápidamente de ellas porque esto es un tema que ya conocemos por claridad. Tenemos las ultrarrápicas que son la gluricina, que es muy conocida como apidra, la lispro y la aspartat. Todas tienen composiciones diferentes, pero tienen esa habilidad de que se consumen rápido. Se dan normalmente después de cada comida. Tenemos la insulina cristalina, que recordemos que es la única que se puede administrar por vía intravenosa y se usa normalmente para infusiones de insulina cuando pues, hay crisis hiperglicémicas. Y tenemos la intermedia, la NPH, es una de las primeras insulinas que salió, se reconoce porque tiene una apariencia lechosa. No se usa mucho, se usa pero no se usa mucho, pero es la insulina que se parece más a la insulina humana. Y tenemos las de acción prolongada, que son la alargina y la de Termir. La alargina es muy conocida, la Lantus. Esta se administra normalmente a la hora de dormir junto con una de acción rápida o ultra rápida. ¿Qué cuidados tenemos que tener en la administración de la insulina? Entonces recordemos que usar siempre una aguja de insulina y que la jeringa venga calibrada en las mismas unidades que la insulina. Administrar la insulina con tipo de arreglo o potencia o especie o pureza marca que vengan especificadas en la prescripción médica. Nunca de otra diferente, nunca hay que cambiar de laboratorio si no está indicado. Pues no es el hecho de estar rotando, sino que si se le dio un tipo de laboratorio de la insulina que se le encargó, pues seguir con esa porque pues aunque en teoría son las mismas, los componentes excipientes que puedan tener suelen ser diferentes y pueden generar diferentes efectos adversos. Esto es muy importante en todo lo que tenga que ver con hormonas. Mover o agitar suavemente el frasco en los casos que la insulina no sea regular o globulinada. En el caso de la insulina intermedia, que ya tiene una característica lechosa, hay que asegurarnos de que conserve esa misma característica, si no, pues no utilizarla. Y pues recordar que las insulinas se guardan en la nevera y no en el ambiente, pero tampoco en el congelador, en la nevera, en la parte fría, no en la parte congelada. Es un error muy común de la gente que suele guardar las insulinas en el congelador y pues obviamente se echan a perder. Tener los cuidados básicos a la hora de aplicarlas, como por ejemplo que no queden burbujas en la jeringa de que se vaya a aplicar. Y importante el rote del punto de inyección para evitar la deformación grasa por la continua aplicación de esta, que es normal en este tipo de medicamentos. Vamos a pasar ahora directamente a la última patología que es la ansiedad. Entonces, recordemos que la ansiedad es un sentir de modo ocasional y es parte de la vida normal. Nosotros podemos ansiar por cualquier situación. ¿Sí? Es un mecanismo normal del cuerpo que nos dice que nos prepara para huir o para luchar y estar preparados ante efectos que nos puedan lastimar. Pero los trastornos de ansiedad van más allá. Estos van en un momento en que usted está en un constante estado de alerta, pero no hay una situación o factor desencadenante que lo justifique. Y esto pues obviamente afecta el desempeño diario en las personas, en el trabajo y en las relaciones interpersonales que puedan tener. Las causas, pues obviamente aún no se conoce, se cree que pues puede haber un factor genético, como que si un familiar lo tuvo también, el estrés constante, que pues al exponerse a esas hormonas del estrés de forma constante pueden obviamente generar un daño, pero pues la causa exacta, como muchas enfermedades mentales, aún no está clara. Aunque tenemos muchísimos tipos de ansiedad y muchas subclasificaciones, solo vamos a centrarnos en 3, que son el trastorno de ansiedad generalizada, que es el tipo de trastorno donde ahí es la que ya le estaba comentando, un estrés sin razón, continuo y delirante, que puede, ellos son conscientes de que de pronto no es lógico, pero que se presenta y que pues les dificulta su vida. Los trastornos del pánico son esos como estallidos graves del trastorno de ansiedad, donde pues generan diferentes sintomatologías, pueden llegar a alucinar, pueden llegar a cometer actos imprudentes por el hecho de que tienen miedo, pueden llegar a sentir síntomas fisiológicos reales.
Entonces entonces son, digamos, como un estadio agudo de esta enfermedad. Y las fobias, como ya las conocemos, son los miedos o temor a algo o a alguien o a alguna situación en específico. Estos son, digamos que son parte del trastorno de ansiedad y pueden presentar diferentes síntomas. La diferencia es que está dirigida a un objeto, situación o persona en particular. ¿Quién tiene riesgo de padecer trastorno de ansiedad? Pues sencillamente nos dicen los estudios que el trastorno de ansiedad generalizada y las fobias son más frecuentes en mujeres, pero que la fobia social afecta a hombres y mujeres por igual. Y pues existe factores de riesgo generales para todos los tipos de trastornos de ansiedad. ¿Cuáles son algunos síntomas físicos de la ansiedad que podamos llegar a identificar? Entonces puede ser morderse las uñas, una agitación de los movimientos y brazos, mareos y vómitos, lo que yo hablaba de los síntomas físicos, vértigo, sensación de desmayo, irritabilidad, dificultad para dormir, dolor y palpitaciones en el pecho, falta de aire, dificultad para respirar, eso es muy común, dolor de barriga y puede dar diarrea por el estrés y una tensión muscular frecuente que puede causar pues bastante dolor. Eso son importantes a la hora de identificar ese tipo de patologías. El tratamiento, como toda enfermedad mental, sí se debe utilizar tratamientos farmacológicos, pero esto es una muy mala tendencia porque digamos que ya se sabe y es un problema muy grande con las enfermedades mentales, que se cree que solo se debe dar un tratamiento farmacológico para controlar la situación del momento, pero el problema es que el problema pues sigue ahí, ¿sí? Todo el problema de base sigue ahí. Y es por eso importante lo que es la parte psicológica, la parte no farmacológica, que en este caso es directamente la terapia cognitiva conductual, que es la que va a enseñarle a la persona a cómo comportarse, a diferentes formas de analizar la situación y que ella misma pueda poco a poco analizar la situación, es decir, esto debería hacerlo, esto no debería hacerlo. Y cuando ya haya una pequeña estabilidad de esta persona en ese sentido, se puede apoyar con medicamentos, pero si ella no es necesario, se puede dejar. Y si son medicamentos, asegurarse que son medicamentos que puedan mantener un control crónico y no medicamentos de acción, por ejemplo, como por ejemplo el alprazolam, que sí es muy bueno para ciertas situaciones estresantes, pero recordemos que es el alprazolam. El alprazolam es una benzodiazepina de acción rápida, que es muy buena sí para controlar este tipo de trastornos de ansiedad, además de que se usa también para convulsiones, además que también se usa para otros tipos de enfermedades psiquiátricas o neurológicas, pero recordemos que estos medicamentos no son para dar si no es estrictamente necesario, no son para dar de uso crónico porque ellos generan dependencia, bastante adictivo, un síndrome de abstinencia en el caso de dejarlo si no se hace un buen mal llamado destete y una tolerancia o que cada vez el paciente necesita una dosis más grande para alcanzar los efectos terapéuticos. Ella estaba tomando un comprimido de 0,5 miligramos cada 24 horas y el problema, pues ya vamos a evidenciar que es que siguió tomándolo después y pues no, el riesgo del padecimiento de una dependencia de este medicamento es muy grande. Vamos a empezar con los planes de acción de enfermería en el ámbito hospitalario. El primer diagnóstico que tenemos es el patrón respiratorio ineficaz. Entonces, los factores relacionados son ansiedad, dolor, fatiga de los músculos respiratorios, hiperventilación, evidenciado por adopción de la postura trípode, aleteo nasal, alteración de los movimientos torácicos, aumento del diámetro anterior posterior del tórax y una bradicnea. Esta hace parte del dominio 4, de actividad reposo, y de la clase 4, respuestas cardiovasculares y pulmonares. Para la evaluación NOC tenemos estado respiratorio ventilación, que lo podemos evaluar a través de los hallazgos en la radiología de tórax y en pruebas de función pulmonar que van desde desviación grave del rango normal a sin desviación del rango normal. En las intervenciones podemos identificar dos, una de monitorización respiratoria, siendo las actividades vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones, evitar el momento torácico observando la simetría, utilización de músculos accesorios, retracciones de músculos intercostales y supraclaviculares, y observar si se producen respiraciones ruidosas como exterior, ronquidos, todo lo que tenga que ver con sobreagregados respiratorios. Y obviamente la vigilancia, porque pues es importante vigilar la oxigenación y poner en marcha las medidas que promuevan una oxigenación adecuada de los órganos vitales según la necesidad, determinar
la presencia de elementos de alerta del paciente para una respuesta inmediata y activar el equipo de respuesta rápida si está indicado por la presencia de elementos de alerta según las normas del centro en que se está aplicando esto. En el diagnóstico siguiente tenemos riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca. Entonces, solo tenemos un factor relacionado con hipertensión, hipovolemia, hipoxia, y los evidenciados por conocimientos insuficientes de los factores modificables. Entonces, esta hace parte del dominio 4, actividad de reposo, y también hace parte de la clase 4, respuestas cardiovasculares y pulmonares. Entonces, tenemos como el dominio NOC el control del riesgo, siendo evaluado por los ítems de identificación de factores de riesgo y sigue las escalas de control de riesgo seleccionadas, desde nunca demostrado a siempre demostrado, es la forma de evaluarlo. En las intervenciones tenemos directamente los cuidados cardíacos a través de las actividades de monitorización de forma rutinaria del paciente desde los puntos de vista físico, psicológico, según las normas del centro, garantizar un nivel de actividad que no comprometa el gasto cardíaco y que no provoque crisis cardíacas. Y como segunda intervención tenemos el manejo de la medicación. Y entonces sería determinar cuáles son los fármacos necesarios administrados de acuerdo a la autorización para prescribirlos y según el protocolo, y monitorización de la eficacia de la modalidad de administración de la medicación. Vamos al tercer diagnóstico, que sería ansiedad. Entonces, un factor relacionado con la amenaza al estatus habitual, amenaza de muerte, conflictos de valores, crisis situacionales y grandes cambios, como el caso que estamos evidenciando muy claramente, evidenciado por angustia, presión, apremiamiento, aprendimiento, aumento de la desconfianza, incertidumbre, indefensión, irritabilidad, nerviosismo, sentimiento de influencia, sufrimiento y temor. Dominio 9, afrontación del estrés, y clase 2, ansiedad ante la muerte. En el factor NOC tenemos el nivel de ansiedad. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? A través de la inquietud y los ataques de pánico, desde grave hasta ninguno. En las intervenciones tenemos dos tipos de intervenciones muy claras, que son la escucha activa, siendo las actividades aclarar el mensaje mediante uso de preguntas y retroalimentación, centrarse completamente en la interacción, eliminando prejuicios, presunciones, preocupaciones personales, entre otras distracciones, establecer el propósito de la interacción, favorecer la expresión de sentimientos, mostrar conciencia y sensibilidad a las emociones, mostrar el interés en el paciente, verificar la comprensión del mensaje. Y en la disminución de la ansiedad tenemos que establecer claramente las expectativas del comportamiento del paciente, tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre una situación estresante, animar a la familia a pertenecer con el paciente y controlar los estímulos de las necesidades del paciente. Esto directamente en la parte mental. Y también tenemos el diagnóstico de disconfort, precisamente por todo lo que se estaba presentando. Entonces lo vamos a ver como factores relacionados como efecto secundario del tratamiento, falta de control del ambiente, falta de control de la situación, falta de privacidad, situaciones relacionadas con la enfermedad, por lo que pues, el estigma que se está presentando ahora por este tipo, evidenciado por la ansiedad, el deterioro del patrón del sueño, expresa falta de tranquilidad en la situación e incapacidad para relajarse, del dominio 12, confort, de la clase 3, confort social. En el estado de comodidad podemos evaluarlo a través de los ítems de control de sistemas y bienestar psicológico, siendo evaluado desde gravemente comprometido a no comprometido. En las intervenciones tenemos el manejo del ambiente directamente orientado a confort, siendo las actividades determinar las fuentes de inconformidad como vendajes mojados, posición de sonda, vendajes constructivos, factores ambientales, irritantes, que este sería el ideal. Determinar los factores del paciente y de la familia para la manipulación del entorno y una comunidad óptima. Siempre manejar el hecho con la familia es una parte de manejar las redes de apoyo. Proporcionar un ambiente limpio y seguro, algo de lo que ya se quejaba. Ofrecer recursos educativos relevantes y útiles respecto al manejo de las enfermedades y lesiones de los pacientes y sus familias según corresponda. Y, aumentar los sistemas de apoyo directamente con las actividades de calcular la respuesta psicológica a la situación y a la disposición del sistema de apoyo, determinar el grado de apoyo y económico así como otros recursos y proporcionar los servicios con una actitud de aprecio y de apoyo. Muy importante que ella se sienta apoyada no solo por sus familias sino por el personal de salud que la atiende. Y por último tenemos la gestión ineficaz de la salud y nos relacionamos con conocimiento insuficiente del régimen terapéutico, dificultad para gestionar un régimen terapéutico complejo
evidenciado por fracaso al emprender acciones para reducir los factores de riesgo, fracaso al incluir el régimen terapéutico en la vida diaria, complicaciones de las patologías de base claramente evidenciadas, ¿no? Dominio 1, promoción de la salud, clase 2, gestión de la salud. En el NOC, como tenemos el autocontrol de la diabetes y tenemos el ítem para la evaluación de busca información sobre métodos para prevenir complicaciones, desde nunca demostrado hasta siempre demostrado. En las intervenciones vamos a centrarnos directamente en la enseñanza. Entonces, en este caso, procedimiento y tratamiento. Entonces, actividades, vamos a ir directamente a explicar el propósito del procedimiento o tratamiento y enseñar al paciente cómo cooperar, participar durante el procedimiento o tratamiento, pues según corresponda el contexto. Y el manejo de la hiperglucemia, un problema grave que estábamos evidenciando, es vigilar la glucemia si está indicado, administrar insulina según prescripción, instruir al paciente y sus allegados, siempre la familia también, acerca de la actuación con la diabetes durante la enfermedad, incluyendo el uso de insulina y o antidiabéticos orales, control de la ingesta de líquidos, reemplazo de los hidratos de carbono y cuando se debe solicitarse asistencia sanitaria profesional, según corresponda obviamente el caso. Vamos a pasar directamente a la valoración de los patrones funcionales de la escala de Marjorie-Gordon. ¿Qué se pudo detectar según por cada patrón? Entonces, en el patrón percepción manejo de la salud, acepta su estado de salud a pesar de que no sigue su plan terapéutico recomendado, acepta y pide saber más de su autocuidado, no posee conductas de riesgo como el consumo de alcohol y tabaco de droga, entonces en este caso tenemos algo positivo, o sea, hay disposición para poder mejorar y conocer más de su patología. Tenemos en el patrón nutricional y metabólico que conserva pues, sus mecanismos íntimos de nutrición sin necesidad de apoyo externo, o sea, es bastante independiente. Ella es consciente de que debe seguir dietas especiales por sus patologías, pero no las implementa adecuadamente y lo ha comentado mucho en las sesiones educativas. Y que pues ella reporta un consumo de café y leche entera que por sus patologías son claramente dañinas para su salud, tanto en el ámbito mental como orgánico. Para el patrón de eliminación, reporta un hábito intestinal íntegro y sin problemas de relevancia. En la eliminación urinaria manifiesta eliminar más de lo normal con consistencia muy espumosa, sobre todo en las horas de la noche, lo que pues nos está indicando un problema renal que no se está solucionando y que posiblemente se esté agravando. Un patrón de actividad de ejercicio, pues ya dice que es totalmente sedentaria. Decía que cuando estaba trabajando, pues todo por la pandemia del COVID-19 que tuvo que parar. Ella dice que para ella era suficiente ejercicio, pues porque ella es asistencia de servicios generales, hacía aseo todo el día y para ella eso era su ejercicio, ¿sí? Entonces, pero ya pasando directamente al patrón sueño-descanso por el problema de la ansiedad que ya había comentado anteriormente, pues ella dice que manifiesta dormir mal, que aún recuerda y siente todo ese estrés del que se trajo del hospital. En el patrón cognitivo, ella estudió todo su bachillerato, no presenta ninguna dificultad, no presenta ningún retraso en el conocimiento general. Ella no puede movilizarse sola, no hay ningún, digamos que a pesar de su edad y sus patologías, aún no manifiesta ningún signo o síntoma de dificultad en el patrón cognitivo. En las relaciones, en el patrón rol relaciones, creo que diría es el mejor. Vive con su hija y su yerno, manifiesta, dice que estar muy bien, que los ayuda, pues como ella dice que ya también aporta dinero a la casa, todos aportan dinero, ella está pendiente en este momento del cuidado de su hija que está embarazada a punto de tener un niño, entonces está feliz ahí ayudando a su hija. Y el patrón percepción autoconcepto, pues ella dice que es consciente de que su peso está mal, por decirlo así. Ella se manifiesta, sí, yo estoy gordita, pero tampoco le molesta la situación. Ella dice, yo siempre he sido gordita. Y lo dice con un sentimiento de tranquilidad. El patrón sexual y reproducción, pues dice que su ciclo sexual no presentó anormalidades en toda su vida hasta más o menos a la edad de 45 años cuando empezó a presentar esos miomas. No me supo describir nunca exactamente cuál fue exactamente lo que le pasó, pero dijo que sí le tuvieron que sacar la matriz y los ovarios, en otras palabras, una histerectomía radical. Y pues en todo ese tiempo solo tuvo una hija. Pasemos directamente a analizar lo bueno y lo malo que ella identificó según la escala del protocolo de bienvenida, estancia y despedida. Empecemos por lo bueno, ¿no?
El personal, ella dice que el personal de salud fue muy respetuoso y cordial con ella y con su familia, a pesar de que pues, la familia no podía entrar. Considera que han podido mantener en lo posible por el espacio y la privacidad de su patología, porque decía que pues sí, las cosas eran de vidrio, no había como una total privacidad, pero que los médicos y enfermeras y demás personal de salud mantenían pues lo mayor tipo de confidencialidad. Dice que no se sintieron discriminados en ningún momento, a pesar de que no son ni de ninguna población especial. En momentos en que ella se sentía inconformidad, dolor o la ansiedad que ya había manifestado, ellos resolvieron rápidamente el problema, o al menos dieron las intervenciones para resolverlo. Ya en lo malo directamente, ella dice que el ruido y la luz hacían imposible en un buen descanso, nunca se le explicó los derechos y deberes a ella, o al menos ella eso lo manifiesta, no recuerda haber recibido educación sobre la clasificación de las basuras, manifiesta que jamás se le explicó los medicamentos que le aplicaban, ella decía que llegaban, aplicaban y se iban. Entonces decía que pues, ella era muy pilosa para eso y ella sabía qué medicamentos medio conocía que le iban a aplicar, pero que nadie nunca se paró a explicarle esto. Vamos a la educación. ¿Qué se le dio a la educación a ella? Ella se le dio dos reforzamientos, por la parte orgánica y la parte mental. En la parte orgánica yo identifiqué que ella tenía un claro desconocimiento de sus patologías y de las consecuencias que podía dar si ella no se cuidaba, porque ella decía con mucho relajo que consumía comidas fritas, que, ay, pues sí, yo tengo eso, pero pues yo a veces me da la azúcar alta y que no hay ningún problema con eso. Entonces digamos que desconocía muchísimo lo que eran sus patologías de base. Como ya no tenía ninguna secuela de lo que fue el COVID-19, sencillamente me enfoqué en el problema que ella seguía manteniendo desde antes de llegar allá y que la clasificaba como factor de riesgo que era podido complicar su situación con la infección por SARS-CoV-2. Y en la parte de la segunda sesión educativa me enfoqué en la parte del control de la ansiedad porque ya me manifestaba que seguía tomando, que iba a seguir tomando los medicamentos como el alprazolam que se le estaba dando, pero que ella sentía que eso le estaba haciendo daño, que sencillamente que ella se le estaba volviendo muy, no, o sea, le quitaba la ansiedad, pero se sentía mal tomándolo. Entonces, también me enfoqué en esa educación del control de la ansiedad y la parte del sueño. Aquí podemos ver que la primera sesión educativa duró aproximadamente 1 hora 20 minutos, pues la señora hablaba bastante, pero era necesario para ella yo poder comprender la situación a profundidad y yo poder brindarle pues una sesión educativa de manera clara y concisa. ¿Sí? Hay un ejemplo de los platos saludables que yo le estaba enseñando cómo comer, que había muchas formas de comer saludablemente sin gastarse un poco de plata, y pues adicional de que ella sí disponía de ciertos recursos, pues también aconsejé que en vez de comprarse unas pastas raras que se compró, que supuestamente le curaban la diabetes, que le aconsejó una amiga, le aconsejé mejor invertir en lo que era la nutrición para diabéticos, especialmente un ejemplo era la glucerna, que no servía como pues, un suplemento total, obviamente no reemplaza la comida normal, pero que les servía como suplemento nutricional para pues mejorar su estado nutricional, valga la redundancia, por su situación actual. Y en la segunda sesión educativa hablamos de todo lo que eran síntomas de la ansiedad, conciliación del sueño y alternativas. Le hablamos de hablar con el médico para poder buscar alternativas de otros medicamentos más suaves, poder buscar una interconsulta con psicología para manejar esto. Esta sesión fue un poquito más corta, fue de 35 minutos. Pero fue muy productiva y ella entendió siempre, manifestó en las grabaciones, siempre manifestó que le quedó muy claro el tema y que ella en verdad desconocía sus patologías y que pues iba a intentar evidenciar un cambio en su vida diaria. Entonces vamos a pasar al plan de atención de enfermería de la parte ambulatoria. Entonces, para el primer diagnóstico podemos identificar la disposición para mejorar el autocuidado con características definitorias de expresa deseos de aumentar el autocuidado, aumentar el conocimiento, todas las estrategias de autocuidado, desea aumentar la responsabilidad de autocuidado y esta hace parte del dominio 4, actividad reposo, clase 5, autocuidado. Para el dominio NOC tenemos el autocontrol, que es diabetes, que lo vamos a evaluar a partir de los ítems de aceptación de diagnóstico y busca información sobre métodos para prevenir complicaciones, que fue lo que se realizó. Desde nunca demostrado hasta siempre demostrado. E intervenciones tenemos dos. La enseñanza, pues, obviamente era importante el enfoque de estas, principalmente el primero se hace en el proceso de la enfermedad,
directamente en las actividades, explicar la fisiología de la patología de la enfermedad con la anatomía y fisiología según el caso, obviamente de manera sencilla y entendible, revisar el conocimiento de la paciente sobre esa afectación, que eso se evidenció desde un principio, y evidenciar con el paciente lo que ya se ha hecho para controlar los síntomas, todo lo que son las formas de cambios de estilos de vida y todo eso. Y la medicancia de los medicamentos prescritos, porque pues ella claramente creía que la insulina no servía para nada, entonces lo importante era enseñar al paciente a reconocer las características distintivas de los medicamentos según corresponda y informar al paciente acerca del propósito de acción de cada medicamento de manera sencilla y clara, obviamente, y explicar cómo los profesionales de la salud eligen la medicación más adecuada e informar al paciente sobre las consecuencias de no suspender bruscamente la medicación, que si ella quería tomar alternativas, que consultara con su médico de cabecera cuando tomara las consultas de control, y además de no dejar los medicamentos, que si el médico le aconsejaba tomar algo más, que si no estaba tan indicado, pues que podía tomarlo. Todo esto bajo supervisión médica. Porque pues ella tiene también el derecho a elegir o no elegir sus tratamientos, pero ella también tiene el deber de conocer, el derecho y el deber de conocer pues a lo que ella está, a lo que ella tiene a disposición para mejorar los cuidados de la salud, en este caso los medicamentos. Entonces, importante que ella no peque por desconocimiento. En el diagnóstico siguiente tenemos el riesgo de nivel de glucemia inestable por la falta obviamente de control de sus patologías de base. Entonces tenemos como factor relacionado falta de control de la diabetes, un manejo de la medicación, las falsas creencias que tenía, que eso era algo muy fuerte, la falta de aceptación del diagnóstico y los conocimientos deficientes. Del dominio 2, nutrición, de la clase 4, metabolismo. En el NOC, en el dominio NOC, nos centramos en la severidad de la hiperglucemia, teniendo como evaluación infecciones por hongos y hemoglobina glicosilada, que esto se le explicó muy bien que era la hemoglobina glicosilada, con el objetivo que cada vez que ella fuera a su consulta, identificara si estaba ella misma teniendo una mejoría, que no solo el médico le dijera, sino que ella entendiera por qué era eso, de manera sencilla, claramente, y qué pasaba o qué indicaba si esta aumentaba o disminuía, desde grave hasta ninguno en la forma de evaluación. En las intervenciones tenemos las actividades de instruir al paciente y allegados en la prevención y reconocimiento de actuación ante la hiperglucemia, fomentar el autocontrol de la glucemia, ayudar al paciente a interpretar la glucemia. Siempre el manejo en la educación es importante. Y por último, otra vez, educación para la salud, identificar los factores internos y externos que puedan mejorar o disminuir la motivación para seguir conductas saludables. Ayudar a las personas y familia y comunidades para clarificar las creencias y los valores sanitarios, porque ella decía que muchas familiares, incluida una enfermera jefe retirada, le ha dicho que no se aplicara la insulina por el hecho de que iba a quedarse ciega. ¿Sí? Entonces eran conductas, eran creencias bastante marcadas, entonces que había que hacerle un gran enfoque a la educación. Y por último, evitar el uso de técnicas que provoquen miedo como estrategia para motivar el cambio de las conductas de salud o estilo de vida. Claro, obviamente hay que enseñar las consecuencias y que ya tengan claro qué va a pasar si no hace eso, pero no como hecho de amenaza, sino como hecho de dejar las cartas sobre la mesa, decirlo coloquialmente, para que ella esté enterada de las consecuencias de lo que puede o no puede hacer, que la decisión de mejorar su estilo de vida esté en manos de ella, pero que se le haya proporcionado los recursos de educación y los recursos físicos para que ella pueda permitirse una calidad de vida mejor. Y por último tenemos la aflicción crónica. La aflicción crónica tenemos con factores relacionados al manejo de la discapacidad de la enfermedad, sea esta aguda o crónica, hitos perdidos, oportunidades perdidas. Del dominio 9, afrontamiento de la tolerancia al estrés, y de la clase 4, respuestas de afrontamiento. Como en el dominio no, vamos a hablar de bienestar personal, evaluándolo a través de la capacidad del afrontamiento y las oportunidades para elegir cuidados de la salud, desde el no todo satisfecho hasta completamente satisfecho. Y las intervenciones directamente vamos a centrarnos en el apoyo en la toma de decisiones, que eso fue lo importante, porque también, aunque la charla iba dirigida obviamente a la paciente, la hija pues fue la que nos facilitó la comunicación por Skype y ella estaba escuchando toda la conversación, por ende la educación también fue para ella. En las actividades, informar a la paciente sobre la existencia y puntos de vista alternativos y las soluciones claras con todo el apoyo, facilitar al paciente la articulación de los objetivos y de los cuidados y facilitar la toma de decisiones en colaboración, en este caso de su hija, que es su principal fuente de apoyo emocional. Y la mejora del sueño, que era la otra
esfera que tenía afectada, determinar el patrón de vigilia del sueño del paciente, que se hizo, explicar la importancia del sueño adecuado para cualquier curso de vida, pues todo esto era importante para que ella mejorara, y por último, enseñar al paciente a controlar los patrones del sueño, sea de manera farmacológica o no farmacológica, por conductas de sueño, dejar de tomar café y otros estilos de vida que podían ayudar a el manejo de su trastorno de ansiedad. Eso es todo. Se me hizo que fue una paciente muy colaboradora. Tuve la gran oportunidad de darle todas estas intervenciones por Skype, de poder tener un contacto muy cercano con ella, y tenía la ventaja de que pues, ya la conocía del colegio, así que las intervenciones espero ella haya sentido que fueron de manera más personalizada. Eso fue todo. Muchas gracias.